Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio. Qué bueno que ya está otra vez con nosotros en cada semana que estamos en nuestro evento y entrevista de Plenilunia junto a ti. En esta ocasión les traemos un tema que ustedes ya vieron en el cartel. Es de verdad que en las familias es muy importante, a veces no le damos la suficiente relevancia que tiene, pero en el caso de cuando tenemos adolescentes en la familia, tienen sus propios conflictos, sus propias necesidades y están viviendo momentos importantes en su vida y de cambios y de muchas cosas, y en este confinamiento pues seguramente mucho más. Por eso invitamos a un especialista de primer nivel. Nos acompaña en esta ocasión la doctora Guillermina Mejía. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Qué gusto, es un placer comunicarles y además mucho más placer porque es hablar de lo que me apasiona, que es la familia y los adolescentes. Muy amable. Sí, ya tienes décadas en esto, doctora. Déjenme decirles que la doctora Guillermina Mejía, ella es médica pediatra especializada en medicina del adolescente y es directora general de Adolescentes SC, que es una clínica de atención médica y en diferentes aspectos especializadas en atención a adolescentes, es decir, toda una especialista en la materia, pero además ha publicado un libro que también se llama Aprende a convivir con tu adolescente, que en esta ocasión tomamos el título de tu libro, doctora, para darle título a este espacio porque es ideal el enfoque. Y también recién acaba de sacar un libro que se llama Mejor Madre, igual mejores hijos. ¿Correcto, doctora? Correcto. Y además, bueno, es como dar pie un poco para cómo vamos a iniciar. Yo les digo que a lo largo de, pues ya 30 años, luego no le gusta a uno decirlo porque le calculan a uno la edad, pero de alguna manera, bueno, pues ya tampoco puede uno disimularla, ¿no? Así que, No, así sí, que mejor. el resumen de este libro en particular es como el alter ego, ¿no? Es como yo tengo 3 hijos y también me tocó vivir como todos los papás, nos toca vivir la adolescencia. Entonces yo les decía que ya no sé en qué momento escribo yo o escriben las mamás que también me han enriquecido tanto a lo largo de todos estos años de consulta. Así que es un placer porque siempre aprendo de las mamás y además me da un gusto enorme que también a través de pues de esta parte de la academia podamos tener esta charla y que se sientan cómodas de preguntar cualquier duda que tenga que ver, obviamente, con la adolescencia y las familias. Seguramente, claro que sí. Muchas gracias, doctora. Y me das la oportunidad de decirle a quienes nos están escuchando que la doctora ahorita vamos a hacer la entrevista conforme el tema que abordamos y a lo largo usted vaya anotando sus comentarios o sus preguntas porque al final va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Si las van anotando en el chat aquí mismo donde se ve al mismo tiempo en la transmisión, para que al final se las planteemos a la doctora y ella las vaya respondiendo porque amablemente está abierta a eso. Doctora, pues tú todos los días ves a nuestros adolescentes, digamos, las diferentes etapas que están viviendo y esto. Compártenos cómo están viviendo esta etapa del confinamiento. Yo pienso que lo están viviendo de una manera más intensa, ¿no? Cada quien en su momento, pero pues ellos están en la etapa en que necesitan socializar y ver hacia afuera, jugar, tantas necesidades en este momento de cambios en que están viviendo y esta pandemia, bueno, pues les ha obligado a estar encerrados en casa. ¿Tú qué fenómenos has detectado de lo que viven los adolescentes en esta etapa? Bueno, sí, me gustaría como, ¿qué efectos tiene el confinamiento? Prácticamente en cualquier ser humano, sin embargo, en la parte de la adolescencia, me parece que es muy importante apuntalar que esta parte del aislamiento social puede provocar soledad, la falta de contacto, como tú mencionabas, Mari, de los seres queridos, que en este caso de adolescencia son sus pares, son sus cuates de la escuela, sus amigos o sus vecinos, o este grupo de gente que han acumulado a lo largo, pues puede ser inclusive de la secundaria, de la preparatoria. Y el aislamiento social es algo muy fuerte en esta etapa de la adolescencia porque es cuando, para que el adolescente pueda conocerse a sí mismo, tiene que establecer una separación con su familia. Es decir, de niños, mi papá y mi mamá son mi superhéroe y mi mamá es lo máximo. Pero llegamos a la pubertad y ahí las cosas, y ahí las reglas cambian.
Y llegamos a la adolescencia, se divide en adolescencia media, temprana y tardía. La temprana sería 10 a 14, la media 15 a 17 y la tardía 17 a 19 aproximadamente, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué significa? Que, bueno, sobre todo en esta etapa de adolescencia temprana, empieza a haber esta transformación. Y estos chiquitines que pues éramos sus ídolos o que además nos admiraban o que además pues nos respetaban, ¿verdad? Pues empiezan a transformar físicamente con todo el crecimiento y desarrollo, pero también emocionalmente, y entonces empiezan a adquirir y empieza a madurar la parte del lóbulo prefrontal. ¿Qué significa? Bueno, que ya tienen sus propios discernimientos, que ya tienen sus quejas, que no están de acuerdo con actitudes de nosotros y empiezan a encontrar este núcleo, que es su grupo de amigos, como la parte importante donde pueden identificarse. Entonces, en la pandemia, el aislamiento social, pues realmente es una cosa que puede sonar como a tragedia. ¿Cómo es posible que no pueda comunicarme, ni ver, ni estar con mis cuates? Afortunadamente tenemos las redes sociales que pues ha coadyuvado un poco, pero que como ellos mismos me lo dicen, no es lo mismo. También tenemos pensamientos negativos en este proceso del confinamiento. Por ejemplo, sobre todo muy al principio, que tuvimos enero, más bien marzo, abril, todavía mayo, este bombardeo de las noticias, este bombardeo de las redes sociales, en el que pareciera que la muerte está muy cercana, en el que la desinformación ronda, pero por todas las redes sociales, y porque además acotemos que es un virus nuevo y que entonces además los científicos tampoco conocen y que un día podemos decir sirven los antiinflamatorios y al otro día pues no, fíjense que no sirven. ¿Por qué? Pues porque es totalmente nuevo. Entonces este pensamiento negativo de qué me va a pasar, se va a morir mi papá, porque además los adolescentes nunca dicen me muero yo, ¿no? El que se va a morir es mi papá o mi mamá o mi abuelito, ¿no? Entonces, bueno, todavía crece más este proceso ansioso, ¿no? Otro de ellos son las emociones. Surgen emociones como el miedo, como la preocupación y además el enojo. El enojo de por qué nos tiene que pasar esto, por qué nos sucede, por qué, te digo frases de mis pacientes, por qué los chinos no lo detuvieron a tiempo, como si realmente fuera solamente de los chinos, ¿no? Entonces, todas estas emociones que de alguna manera invaden al adolescente hacen que también en casa se tornen muy complicados las emociones y las reglas. ¿Por qué? Pues porque también los adultos estamos viviendo algo muy semejante que los adolescentes. ¿Y cómo expresan el miedo los adolescentes? Pues los adolescentes y también los adultos, pongámoslo así. Algunos optamos por luchar contra el miedo. Y esto seguramente que a muchas de las mamás y las mujeres que nos están escuchando y también los varones es, bueno, pues entonces si me dieron el home office, me voy a poner a limpiar la casa. Y entonces sacamos el cloro y sacamos las escobetillas y sacamos todo lo que se puede imaginar y es una obsesión la limpieza. Este es un fenómeno de lucha ante el miedo a ser infectado, el miedo a que se infecten los seres queridos. Otra forma de enfrentar el miedo es el congelamiento, es como el huir, ¿no? Y es, no es cierto, el COVID es inventado, no hay que protegerse, ¿para qué usamos cosas? Y todavía está la fecha, ¿no? Ya tenemos por ahí a Miguel Bosé que dice que es inventado y que hay que hacer una marcha para en contra de los cubrebocas y demás. Bueno, esto es miedo, ¿no? No nos pongamos a criticar, sino es un efecto del miedo. Y básicamente la otra forma de actuar frente al miedo es la preocupación. Y la preocupación es la incertidumbre. ¿Y qué hacemos? Y muchos de los fenómenos del miedo nos paralizan. Y cuando nos paralizamos ante una máscara del miedo, nos podemos volver perfeccionistas o nos podemos transformar en controladores o desconfiados. Entonces, hay que empezar a reconocer en nosotros mismos, en nosotras mismas y en los hijos
si realmente tengo miedo a través de estas diferentes manifestaciones. Te escucho, Mari. No, sí, sí, doctora, totalmente, tienes razón. Y ese miedo luego llega a niveles de angustia, digamos, a veces irracional, ¿no? Porque aquí en este mismo espacio también Sí. platicábamos el otro día con un psicólogo acerca de, ya tiene un nombre que le llaman el síndrome de la cabaña, y luego lo vemos con adolescentes o con, no, o con adultos, pero en el caso de los adolescentes, ¿qué efectos tú estás viendo de esto que están viviendo, digamos, en la Claro. etapa? El efecto número uno es el enojo. Es decir, el enojo es entre los jóvenes el que más se ve. ¿Por qué? Bueno, pues porque es esta parte de la irritación, de la indiferencia, de la molestia, el cómo lo expresan ellos, ¿no? O sea, vamos a organizar la fiesta COVID, así no te preocupes, nosotros ya nos infectamos y ya, pues ya los jóvenes ya estamos listos, ¿no? Porque además este es un padecimiento de viejitos, ¿no? Entonces, en este efecto que decíamos de las redes sociales y las noticias que se han dado, pues ha habido muchas cosas que no son ciertas, pero que claro, como buenos adolescentes toman lo que les conviene y sueltan lo que no les conviene. Entonces, venimos aquí con una parte en la que los adultos les decimos, a ver, pero piensa en tu abuelita que tiene 90 años, ¿no? O sea, no seas egoísta. Y entonces realmente revictimizamos. ¿Por qué? Porque entonces encima de que es adolescente, pues es un inconsciente, es un egoísta, no piensa en los demás y de alguna manera no lo ve así el adolescente. Yo les digo que el adolescente tiene las 3 Is y luego cuando de pronto hacemos talleres, yo les pregunto, por ejemplo, a papás, mamás, ¿cuáles consideran que son las Is? Bueno, hoy podría yo tener 200 Is y yo nada más les iba a decir 3, ¿no? Que es la I de la inmortalidad, la I de la infertilidad y la I de la inmunidad. Ningún adolescente cree que se va a enfermar, ninguno cree que se va a embarazar y ninguno cree que se va a morir. Por eso es que los adolescentes se ponen a prueba y se ponen a prueba porque tienen inmadurez en el lóbulo prefrontal. Pero Claro. aprovechando que estamos hablando con mamás, los que son inmaduros son ellos, porque entonces lo que sucede es que papá o mamá se ponen a concursar con el adolescente. Y aquí definitivamente la autoridad son papá y mamá. Quien establecen los límites y las reglas claras son papá y mamá. Pero si se ponen a gritar junto con el adolescente, pues ya tenemos dos adolescentes. Si se ponen a neciar, pues ya están neciando dos adolescentes. Entonces sí es muy importante, sobre todo en este momento que estamos ahora del confinamiento, el que cuando un adolescente se enoja, dejémosle esta parte de su tiempo libre. Es decir, si me está gritando mi adolescente, diciéndome lo que sea, porque los adolescentes no se miden, ¿verdad? Entonces, si yo contesto o me engancho con este pleito, el pleito se va a ir mucho más allá, no hay una autoridad, no hay respeto para esta parte de la autoridad. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, que lo único que yo estoy educando como padre o madre de familia es que el día de mañana, que él tenga una familia o ella, lo que van a entender es que a gritos es como se entiende la gente. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos esta contención de los padres de familia, especialmente con la etapa de adolescencia. Muy diferente a la etapa de niños. Los niños te sientas, te callas, soy tu mamá y no somos aquí así es la cosa. Con el adolescente hay que negociar. Te escucho, María. Es lo que te iba a decir. Ok, no ponerse a su nivel, no engancharse. Pero ¿qué haces cuando, por ejemplo, están en casa, tenemos la orden todos de estar en casa confinados y de pronto no respetan esos límites? Porque finalmente es estarles marcando límites todo el tiempo. ¿Uno qué hace? ¿Cómo puedes negociar con un adolescente que no quiere respetar el confinamiento, por ejemplo? Lo que más me ha tocado en esta etapa con los adolescentes es, por ejemplo, los novios, ¿no? Estos Claro, noviazgos en donde pues él está en su casa y ella está en su casa. Si hay un confinamiento relativamente seguro, es decir, han estado en su casa, no han estado en contacto con el virus, ni con la familia, ni están saliendo a las plazas, ni al parque, ni cosas por el estilo, se puede negociar con los padres de familia. Es decir,
el que si los papás, yo por lo menos veo que muchos papás de los adolescentes que tienen novios están pues al pendiente de quién es el muchachito o la muchachita o qué sé yo. Bueno, pues hablar entre padres de familia, hablar con el adolescente y decir, oye, yo no tengo ningún inconveniente que venga tu novio a la casa, pero primero déjame hablar con su mamá para saber si realmente ha estado en casa y demás, y que cuando llegue a casa, pues como todos los que Por el protocolo. salimos a trabajar y regresamos, el protocolo de los pies, del gel, del cubrebocas, de la careta, todo esto es fundamental. Yo les digo, bueno, la intención es verse, la intención es platicar, la intención es tener como este contacto cercano. Digo, se puede uno dar sus buenos abrazos aún con el cubrebocas, ¿no? Entonces, esa parte es fundamental. De otra manera, cuando no es negociado, entonces los adolescentes, él o ella, buscan la manera de escaparse de casa. ¿Y qué tenemos? Vamos a tener un baby boom, es decir, embarazos precoces, embarazos no intencionados, Ay, porque doctora. es una relación no protegida, porque es que me escapé de la casa cuando mis papás yo sabía que estaban metidos ahí en su home office y entonces sigilosamente me salí, me quedé de ver con mi galán en el parque. Los adolescentes ven la manera de cómo tener una relación sexual, pero si es así rapidito, pues no va a haber protección, no hay tiempo de comprar un condón. Y entonces, ¿qué estamos viendo ya ahorita? Pues ya estamos viendo embarazos no intencionados. Tú ya lo estás detectando, doctora, que se ha presentado esa Sí, situación y claro. de en bebés de, es decir, embarazos adolescentes. De por sí en México es un gran problema el embarazo de adolescente, caray. Imagínate, qué Sí, terrible. ahí estamos, desgraciadamente estamos en el nivel alto de los embarazos en adolescentes a nivel mundial. La tasa de fecundidad en nuestro país ha bajado en adolescencia, pero desgraciadamente la que se ha incrementado es en las menores de 15 años. Es decir, el embarazo precoz, el embarazo de alto riesgo, que es en las menores de 15 años, es el mayor número de embarazos a nivel del incremento del embarazo en adolescentes. Porque después de los 15 años el embarazo, con un seguimiento y con un control prenatal de asistir con su médico cada mes y demás, bueno, pues se comporta básicamente como el embarazo de una adulta. Sin embargo, en las chicas más pequeñas, las menores de 15 años, hay pues mucho más riesgo de malformaciones congénitas, de preeclampsia, de eclampsia, porque todavía no tienen una pelvis adecuada para que un producto pueda bajar a través del canal del parto. Y bueno, pues son embarazos que terminan en cesárea por pues alto riesgo de hipertensión, de edema, de todo lo que conlleva a esto. Amén de que estadísticamente el embarazo en menores de 15 años está relacionado con ejercicio de violencia, que significa personas o varones mayores de edad que a través de la seducción convencen a las chicas en tener relaciones sexuales coitales. Entonces, de alguna manera, sí hay, se haya estudiado en la literatura la violencia en los embarazos de menores de 15 años. Sí, aquí en este caso ya estás hablando de abuso, ¿no? Si es una persona mayor respecto del adolescente que todavía, como dices, tiene un cerebro inmaduro para tomar decisiones, el que tiene la responsabilidad es la persona mayor. Y si en ese es el segmento que están aumentando los embarazos, refleja algo muy delicado, digamos, porque pues es más cuidado con nuestros adolescentes y en ese caso también la comunicación de ellos cuidarse en el tipo de relaciones que tienen hacia afuera, ¿verdad? O poner límites, ¿no? Bueno, fíjate que tocas un tema muy, muy importante, que es el de la escucha y la comunicación. Yo creo que ahí es donde tenemos nuestros dos grandes problemas a nivel de familias. Porque cuando van mamás al consultorio y me dicen, es que no me dice nada, es que no me platica, es que yo le pregunto, ¿y cómo te fue en la escuela? X, me fue bien. Ay, ya, mamá, ya estás pregunta y pregunte, ¿no? Ay, sí, puros Entonces, de alguna monosyllabos. manera, bueno, esta es adolescencia pura. Entonces, ya sabemos que estar como un poco hostigando al adolescente a que tenga que hablar de lo que no quiere hablar, no nos va a dar buen resultado. Y entonces consideramos que eso es comunicación. Hoy me decía un paciente que fue a consulta, es que cuando llego a casa de mi abuelo me pregunta, ¿qué hiciste? Pues fui a la escuela virtual. ¿Y qué aprendiste?
Pues nada. ¿Cómo que no aprendiste nada? Pues no, porque nada más nos presentamos, no aprendí nada. Es que no puede ser. Entonces ponte a tocar el piano, o ponte a estudiar otra cosa, o ponte a leer. ¿Sí me explico? Es como que los adultos les queremos decir a los adolescentes cómo deben conducir sus tiempos libres, sus estudios, y el adolescente que está luchando por querer ser el grande, porque yo ya no soy un niño, porque a mí no me dicen cómo. Y entonces, si no tenemos esa habilidad, lo que generamos son retos. Y los retos es, a mí no me hablas así, no te estoy hablando mal, es que ya cállate, pero ¿por qué me voy a callar? Es que soy tu madre, es que yo soy tu hijo. Y ahí no llegamos a ningún lado. Por eso es que la escucha, yo les digo que para que sea una escucha efectiva, no oír, sino una escucha efectiva, lo primeritito es, pongo mis dos piecitos en el piso. ¿Para qué? Para generar un arraigo. Cuando yo hablo con los dos pies bien plantados en el piso, me estoy arraigando a la tierra. O sea, Cuando me como mamá, arraigo, cuando hablas como con tu... mamá y papá, y cuando yo voy a pedir un trabajo, pongo los dos pies en el piso, porque estoy generando arraigo, porque estoy tratando de soltar lo mejor de mí. Entonces, papá y mamá y adolescente. Cuando tú adolescente te quieres sacar un permiso de tus papás, pon los pies bien puestos en el piso y dilo desde el corazón conectado con la cabeza. Cuando es desde el berrinche, no funciona. Cuando es desde el hígado, no funciona. Entonces, algo muy importante es, primero me arraigo y escucho. ¿Qué es escuchar? Escuchar es ponerme en los zapatos del otro. Como papá o mamá, sé que mi hijo o mi hija se mueren de ganas de ver al adolescente. ¿Cómo lo ayudo? Y le puedo preguntar al adolescente, ¿cómo te ayudo? Porque me muero de miedo de saber que te infectas y tu abuelita vive conmigo. Y entonces, y le dan el argumento. Pero en lugar de eso es un no. ¿Cómo crees? ¿Que no viste las noticias? ¿Ya viste que hoy hubo 600 muertos? ¿En cabeza de quién? Y entonces no damos realmente la posibilidad de una comunicación, sino damos órdenes desde lo dictatorial y con adolescencia esto ya no funciona. Tiene que haber negociación todo el tiempo. Sí quieres ver a tu novia, pero ponme cómo, de una manera en que estemos todos bien, en que tú puedas cumplir tu objetivo de verla y ella de verte o viceversa, pero siempre con la salvedad de las medidas de contención para esta pandemia. Y generalmente los adolescentes tienen muy buenas ideas, pero a veces no los escuchamos. Entonces la escucha tiene que ser desde el corazón, desde el arraigo y desde ponerme en los zapatos del otro. Sí, ok, muy bien, doctora. Y también es que yo digo, nosotros como papás tenemos temores, ¿no? No alcanzamos, nos cuesta trabajo entender que ya ellos quieren tomar sus decisiones porque todavía los vemos pequeños, o sea, los vemos todavía nuestros pequeñitos que ya están creciendo con su cuerpezote, pero todavía son unos babosos. Así de pronto tenemos esa impresión. Entonces, cómo tener esa confianza y generar o romper esos miedos de que se van a equivocar, de que la van a regar, de que todavía no tienen idea y entonces cómo confiar, porque esa empatía o ese ponerse en su lugar que tú estás planteando requiere un esfuerzo de confianza de parte como de uno como papá o como mamá y esa es la parte difícil, que no los sentimos todavía capaces para tomar sus decisiones o hacer cosas por ellos mismos, ¿no? Claro, y yo creo que esta es una pregunta muy importante porque voy a poner un ejemplo fuera de los momentos de confinamiento. Yo tengo miedo de que mi hijo o mi hija vaya a una fiesta donde yo no conozco y donde además son las famosas fiestas de paga, ¿no? Donde hay la barra libre y donde son unos desastres, ¿no? Pero bueno, entonces, a quien yo estoy educando es a mi adolescente y en quien yo tengo que confiar es en mi adolescente. Entonces yo tengo que expresar mis miedos. Y mis miedos son, oye, espérate, es una fiesta de paga. No conozco a nadie. Eh, Dan barra libre. Tú estás pagando un boleto para ir a quién sabe quién ver. Entonces, yo te voy a pedir un favor. Yo te llevo a la fiesta. Solo tienes permiso, voy a poner un ejemplo de 2 horas y automáticamente te sales. Y aquí depende de la estructura de cada familia.
Entonces, esta es una idea de cómo se puede organizar. Claramente el adolescente va a decir, 2 horas, prefiero no ir a la fiesta. Ah, muy bien. Entonces tú propone. El adolescente va a proponer 6 horas, ¿no? Sí, Y yo claro. le voy a decir, pues fíjate que no. 6 horas, ¿a qué horas empieza la fiesta? No, pues a las 12 de la noche. No, pues no. El horario de esta casa, pues es 1:30 de la mañana. Si la fiesta empieza a 9 de la noche, pues a lo mejor 12 de la noche. ¿Tú qué opinas? Y entonces negocian. Nadie gana. Y es un poquito tú y un poquito yo. Tira De y esa afloja. manera Ujú. les agrada a los adolescentes porque sienten que ganan, Y lo pero tomas también los papás ponen los límites, ¿no? correcto, Esa sí. es una estrategia. Estoy hablando fuera de confinamiento y ahora porque, bueno, pues este es un ejemplo muy frecuente. El ejemplo más claro que me ha tocado en el confinamiento tiene que ver más con los novios, con asistir a ver al novio, a la novia, con poder verse. Y luego, bueno, pues también tenemos familias muy, muy rígidas, ¿no? En donde, ¿sabes qué? Sí puede venir tu novio, pero se sientan aquí en la sala y yo me voy a sentar en el sillón de enfrente. Ese es típico de papá, ¿no? Papá en home office. ¿Y Sí. cómo te ha ido, muchachito? Entonces, no, o sea, pues así tampoco. Yo, si yo fuera adolescente, yo diría, pues así tampoco, ¿no? Entonces No, tenemos, pues por sí. eso es que tenemos que ponernos en sus zapatos, tener ese ratito en donde ellos puedan platicar, hablar de sus cosas y también establecer con la hija, el hijo, bueno, tu novio, tu novia puede estar aquí hasta la cena. Va a cenar con nosotros y luego se va. Y luego también muchos adolescentes, es que me choca porque mi papá le pregunta, ¿y qué estás estudiando? ¿Y dónde estás? Y no sé, bueno, establece las reglas, ¿no? Tú establece las, papá me choca que le estés preguntando. No, hijita, a mí me choca que venga tu novio. Entonces, ¿qué hacemos? Y negocia. Por eso la regla de oro en adolescencia es la negociación. Nadie gana ni nadie pierde. Todos negocian. Esa es parte de lo que ahora estamos como proponiendo en la parte de la adolescencia. Y creo que algo muy importante a nivel de las emociones es esta parte de la ansiedad y la tristeza, que en algunos casos nos está llevando a la depresión. Es decir, como los chicos no encuentran la manera de poder socializar, pues una de estas formas de socializar, y esto es de esta generación, es a través de los juegos, ¿no? De los juegos del Xbox y del PlayStation y del Dados a la todas estas cosas, ¿no? sí. Entonces, no es lo mismo en la época donde no teníamos pandemia, donde hay reglas y límites, 1 hora, media hora, dependiendo de cada familia, a que ahora ellos están tomando esta parte del Xbox y el PlayStation como una manera de socializar, ¿no? Entonces, aquí, por los papás, bueno, tenemos que entender que aquí hay que cambiar un poquito las reglas en función de dar la posibilidad de socializar, porque algo que es fundamental en adolescencia es justamente esta parte, el poder reírse con los cuates, contactar con los cuates, pero lo que yo encuentro, como la parte de la violencia también, es que de pronto, pues los chicos se ríen a carcajadas. Los adolescentes son ruidosos, ¿no? Y luego a Bastante. veces dicen palabras altisonantes cuando Ay, están, sí. y ya me mató este tal por cual, y ya Ay, sabes, ¿no? sí. Y Sí. los papás, bueno, ¿no? Ya no se usa el que te voy a lavar la Aterrados. boca con jabón, pero Sí, no, pero te dan ganas. Cada palabrita que sacan. Sí. ¿no? Y Entonces, por eso, pero entonces, entonces, ¿dónde están los, perdón, ujú, doctora, dónde están esos límites? Porque es cierto, ese tema que tocas, la parte de estar pegado a la pantalla. Antes de la pandemia, pues tiempos, pero ahorita ya no solo ahora es la pantalla por la sociabilización, sino ahora también por la escuela. Y después terminan las clases y pues sigue la socialización, pero todo el tiempo es pantalla, digo, todos estamos conectados a través de la pantalla. Entonces, ¿hasta dónde ya? Porque uno también lo hace para su trabajo. Digo, muchos papás también tenemos que hacer el home office a través de las pantallas. Entonces, si uno se angustia de repente, ¿cuál es? Si ya de verdad no hay que marcar límites porque pues es lo normal, o en esta pandemia tenemos que ser más flexibles y ya que termine la pandemia, entonces ahora sí ya nos volvemos a sentar en definir horarios, como que hay que relajarse en ese aspecto y no angustiarse y pues como que todo se vale ahorita en esa parte de estar tanto tiempo en la pantalla. ¿Tú cómo ves?
No, definitivamente no, definitivamente no. Pero yo escucho mucho en consulta que a veces normalmente fuera de la pandemia les daban 1 hora, hora y media, 2 horas para relacionarse con los chicos. Bueno, pues con sus cuates. Entonces, podemos aumentar ese tiempo. Podemos agregar media hora más, 1 hora más, pero me parece que algo fundamental es pegarlo con obligaciones de casa. Es decir, y por ahí hasta anda en internet un discurso de algún almirante norteamericano que dice, la vida empieza con la educación cuando uno hace su cama, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que educar? Bueno, sí, tú vas a tener estos privilegios y vas a tener a lo mejor media hora más de juegos o media hora o 1 hora más de PlayStation, pero la parte más importante es tu recámara tiene que estar hecha. Y a los adolescentes no les podemos pedir que la recámara la alfombremos de blanco y luzca igual de los 14 a los 21, porque ahí los que estamos mal somos los papás. Entonces, reglas básicas de adolescencia: tender la cama, la ropa sucia a su lugar, la limpia en su lugar, los libros en su lugar, los trastes a la cocina. ¿Y qué hacemos? Los adultos establecemos junto con el adolescente un horario de visita, ¿sí? Entonces voy a pasar a ver tu recámara los miércoles y jueves o los martes y viernes a las 3:45. Ya sabrá el adolescente cómo le hace, pero yo paso a las 3:45. Si no está hecha la recámara con la cama tendida, la ropa sucia en su lugar, la limpia en su lugar, etcétera, etcétera, ya junto con el adolescente establecimos una consecuencia. ¿Qué consecuencia? Si tu cuarto no está arreglado, entonces establecemos una consecuencia lógica. ¿Qué significa? Como no cumpliste, te toca lavar la ropa de toda la familia el fin de semana. Pero esto se estableció previamente, porque cuando los adultos nos enojamos, decimos cosas feas, sentenciamos, ponemos, en nuestra época se decía castigos, ahora se llaman consecuencias, demasiado rígidas, y eso no funciona, porque entonces el adolescente nos toma la medida, ¿no? Y entonces cuando quiere el adolescente hace lo que se le da la gana, al fin que ya sé que mi mamá luego se ablanda, ¿no? O luego yo le digo, ¿y quién es la más hermosa y la más delgada del universo? Pues mi mamá, ¿no? Entonces ya estuvo con eso, ¿no? Ay, oye, ¿y qué tanto, cuál es el costo, cuál es la consecuencia de cuando los papás somos muy permisivos? Que luego ves casos de que verdaderamente cuesta trabajo poner los límites y ya mejor dicen, ay, bueno, ya que hagan lo que quieran, no me importa, porque aparte de mi prioridad es ahorita también sacar para el ingreso de la casa, lo que sea, sobre todo en los casos de familias donde hay un solo proveedor, o que es la mamá soltera o esos casos, y que luego mejor prefieren ya soltar demasiado a su adolescente y aparentemente no pasa nada, pero hacia adelante, ¿cuáles son las consecuencias que ahorita no se ven? No, sin duda es, si yo amo a mi adolescente, le pongo límites. Si yo no lo quiero, soy mamá o papá mangancha. El amor al adolescente se expresa a través de las reglas y los límites claros. Yo lo que les pido a los papás, por ejemplo, con el consultorio, y que esto inclusive está en el libro de Aprende a convivir con tu adolescente, hay una tablita, una grafiquita, en donde yo les digo, siéntense, si se puede, porque luego no se puede papá y mamá juntos, porque los que se pelean son ellos, ¿no? Entonces, si se puede, papá, mamá juntos con ese adolescente, no con todos los adolescentes de la casa, porque cada hijo tiene un tratamiento individual. Si el problema es con la mamá, pues me siento con mi hijo adolescente. Ponemos una lista de 3 columnas. La primera columna se llama problema, la segunda columna se llama regla y la tercera columna se llama consecuencias lógicas. Ejemplo, soy una mamá que veo los zapatos frente a la televisión y me da la convulsión. No puedo, o sea, soy demasiado pulcra y me da el shock. Bueno, entonces, problema, zapatos frente a la televisión. Regla, no zapatos frente a la televisión. Consecuencia, la próxima vez que encuentre los zapatos frente a la televisión, los echo a la basura. Se los regalo a tu primo. Se los doy al señor que está viniendo a arreglar la casa. Pero ojo,
porque esa tercer columna corresponde a la autoridad, o sea, papá, mamá o tutores. ¿Qué sucede? Que luego me hablan por teléfono. Oiga, doctora, dejó los zapatos más caros frente a la televisión. ¿Cómo cree que los voy a tirar? ¿O cómo cree que se los voy a regalar a su primo? ¿No? Que no Digo, a cumples ver, la no consecuencia, pongan reglas que no se que van a como cumplir. adultos no vamos a cumplir. Y cada uno de estos puntos, del estudio, del cuarto, de los quehaceres de casa, de la lavada de platos, de las salidas, de los horarios, todo eso puede ir. Las faltas de respeto, que ahora son cada vez más frecuentes, ¿no? Los papás se quejan de las faltas de respeto, también pónganlas ahí en la columna. Y entonces tenemos muy clarito cuál es el problema, cuál es la regla, y establezca en conjunto con el adolescente las consecuencias, igual que las reglas. Porque si yo lo establezco de manera unilateral, esto no funciona. Yo digo que tienes que tener tu cuarto limpio todos los días, a todas horas, y rechinando de limpio, y eso, pues nada más por ser Nada más, adolescente no va a pasar. No va y a nada pasar. más uno va a hacer ¿Sí? corajes. Ujú. Sí, Exactamente. tu libro Aprendiendo a convivir con adolescentes o con el adolescente, Es ahí lo tenemos. aprendiendo a convivir con tu adolescente. Tu adolescente, ese ya tiene tiempo, Ujú. ya está circulando y está en librerías, ¿verdad, doctora? Digamos, ahorita Sí, ponemos en sí, la sí, pantalla. sí. Jorge Ugalde, que es nuestro productor, va a poner en la pantalla ahorita el libro para que nuestra audiencia la conozca y sepa que está ahí y que puede ir a consultarlo, comprarlo. Este es el que está viendo ahorita en su pantalla. Aprende a convivir con tu adolescente y que se ve que es bilingüe, doctora, porque también pusiste la versión en inglés. Learn how to live with Ujú, an adolescent. Ok, ujú. muy bien, excelente. Y aparte, aprovechando que ya estamos hablando de tus libros, también acabas de sacar otro que se llama Mejor Mamá, igual Mejores Hijos, ¿sí? Este otro Exactamente, acaba de salir y este también lo estás presentando apenas, está recién estrenadito, doctora. Como, y exacto. también entendería yo que ese libro también abordas el tema de las adolescentes, pero vinculado a las mamás, o compártenos brevemente sobre este último libro. Sí, el de aprende mejor madre, igual mejores hijos, es la propuesta de que si no trabajamos con nosotras en esta parte de la herencia familiar, es decir, yo escucho mucho en consulta. Cuando yo tuve un hijo, yo dije, yo no lo voy a hacer igual que mi mamá, porque a mí no me gustó. Y lo voy a hacer exactamente al revés. ¿Y qué sucede? Que si lo vemos como una campana de Gauss, simple y sencillamente estamos repitiendo la misma historia. Si tuve una mamá rígida, entonces yo voy a ser tremendamente mangancha para que mi hija no sufra lo Te que vas yo al otro sufrí, extremo, y te claro. vas al otro extremo y resulta exactamente lo mismo. Entonces, el punto más importante, y por eso le puse este título, es porque cuando estamos educando a adolescentes, en primer lugar, se educan desde el corazón, se educan conectando el cerebro con el corazón, porque muchas mamás educan puro corazón y entonces los echamos a perder, o puro razonamiento y los echamos a perder. Un adolescente lee nuestro corazón, un adolescente nos intuye. Por eso es que a veces cuando decimos es que no puede ser, o sea, me manipula, dicen algunas mamás, ¿no? No, lo que pasa es que el adolescente intuye por dónde van las cosas. Entonces, primero hay que conocerme un poquito más a mí. Como papá, como mamá, ¿qué patrones de familia estoy repitiendo? ¿Qué esquemas de familia? ¿Qué creencias traigo de la familia? No, es que aquí dijeron en mi familia que la letra con sangre entra y entonces si tú no tienes promedio de 9.8, 3 cinturonazos. Pero yo le digo a los papás, pues entonces vaya usted a la secundaria, ¿no? Pues usted ya tuvo su chance, ¿por qué hay que someter o castigar o violencia física con un adolescente porque no llega a la expectativa que como padre tiene? Esto es muy importante porque somos seres humanos totalmente diferentes. Entonces, en ese contexto, si yo sé qué historias estoy repitiendo, sé que mis expectativas, yo quería ser doctora, pero pues no pude serlo, y entonces ahora estoy presionando y presionando para que sea doctor. Y ahí es donde vienen los desencuentros y dejamos de ser libres a nuestros adolescentes en el contexto de límites, reglas claras, ejercicio de autoridad como adultos. Si yo grito, si yo me enojo, si yo aviento floreros en la casa,
Eso es lo que estoy educando, ¿no? En alguna ocasión, a propósito de la violencia, siempre en mi historia clínica pregunto, ¿y cómo se llevan tu papá y tu mamá? Pues más o menos. Le dije, no, ¿qué? Yo un poco para hacer broma le digo, y salen volando ahí los florerazos y los zapatazos y la famosa chancla y no sé qué. Y un chico me dijo, no, lo que sale volando son los litros de leche. Digo, ¿cómo es eso? Dice, sí, es que mi mamá se enoja, abre el refri, agarra el litro de leche, el Tetra Pak, y se lo avienta a mi papá. Le digo, ¿y tú qué piensas de esto? No, hombre, yo pienso que mi papá es un catcher fantástico, porque los cacha todos, ¿no? En- Entonces, también es la mirada del adolescente. ¿Cómo lo mira el adolescente? Si a mí me lo pone, yo estoy así asustada, no, la violencia intrafamiliar, y el adolescente está realizado porque su Divertidísimo. papá es lo máximo, ¿no? Fíjate, claro que sí, qué interesante, porque están desarrollando su propia personalidad, ¿verdad? Y Exacto. eso es lo que nosotros tenemos que ver. Muy bien, doctora, excelente. Te voy a empezar a leer algunos de los comentarios que ya llegaron. Sí, Eh, cómo que Carla Sampere nos dice, gracias por el tema, porque ha sido muy difícil esta situación con los chicos. Y pues sí, todos los que tenemos adolescentes lo sabemos. La psicóloga Diana Gutiérrez dice, saludos a la querida doctora Guille, genial adolescentóloga. Ah, mira, es adolescentóloga, perfecto, claro, no sí, sí. sabíamos que Además, existía ese hermosa ella término. y maravillosa psicóloga, ¿eh? Sí, perfecto, excelente. Ok, la psicóloga Diana Gutiérrez, gracias, Diana. Dice, saludos desde Querétaro con cariño, la doctora Diana Gutiérrez, la psicóloga. Muy bien, luego Ale Lozano comenta excelente información. Macarena Perusic, excelente, muchas gracias a esta charla. Y Eric Vega pregunta, ¿qué tan flexibles debemos ser con el uso de redes sociales? De alguna manera lo tocaste, pero aquí muy Ujú. directo con redes sociales, sí. Sí. Establecer el parámetro que tenían antes de la pandemia, es decir, cuáles eran esas reglas y con ahora la pandemia, realmente revisar el alargar un poquito más, pero hacerlo ver al adolescente. O sea, es como, porque muchos dicen, los adolescentes, ¿qué quieres que haga? Estoy picándome el ojo, lo único que tengo son mis cuates y se conectan de 7 en adelante, o los más chiquitos se conectan de 4 a 6. Bueno, a ver, establezcamos horarios. ¿Cuál es el horario que a ti te conviene más? Porque la mayoría de tus cuates están en ese horario. No puedes estar en todos los horarios, aunque tengas cuates de mañana, de tarde y de noche. Elige tú con qué cuates te llevas mejor. Ya que se establece, no, pues los de 5 a 7 son, ok, ¿cuánto tiempo consideras tú que sería bueno? Los adolescentes se van a ir a 4 o 5 horas. Y ahí los papás pueden decir hora y media. Y de ahí empiezan a sacar la media, ¿no? Mira, tú quieres 4 horas, yo digo que hora y media, que te parece 3, pero eso sí, si a las 9 en punto no está apagada esa máquina y me dices que porque todavía te faltan 10 minutos porque tienes que matar al no sé qué fulano y demás, ahí sí ya no. Y la consecuencia se establece en función de las redes sociales. Es decir, junto con el adolescente, si violas el horario y te pasas del tiempo o te adelantas en el tiempo, para mañana no tienes redes sociales. O se restringe la media hora que te pasaste. O no vas a ver redes sociales en 4 días. Aquí depende mucho de la familia, de los papás, de cómo estén en esa negociación. Muy bien. Y fíjate, doctora, qué curiosa, porque si tú hablas de consecuencias, ya actualmente el castigo no se menciona, no es Uh -huh, algo educativo y esto, ¿verdad? uh -huh, Pero para el caso pues, suena como lo mismo, ¿no? De alguna uh -huh. manera. ¿O cuál es la diferencia de por qué ahora no usar el castigo, que ya no se recomienda? Lo que pasa es que lo ideal es hablar de consecuencias lógicas. Por ejemplo, papás que el chico, vamos a suponer, reprobó 8 materias. Y ahora, de castigo, no sales con tus amigos por un mes. Ujú. Es totalmente incongruente. Entonces, reprobaste 8 materias, pues a lo mejor vas a tener que quedarte a estudiar 2 horas diarias en la tarde, o vamos a tener que conseguir un maestro que te dé clase de matemáticas y de español. O sea, va ligado a la lógica de la falla o la falta que hizo el adolescente. Esto está más, por ejemplo, en el coaching. El coaching ontológico es este de sacar la mejor versión de mí mismo
pero haciéndome consciente de que los errores es una forma de aprendizaje, no es una forma de sacar el látigo y decir, pero qué mal, cómo me equivoqué, cómo es posible. Y esto va para los papás y los adolescentes. El error es una fuente de aprendizaje y todos nos equivocamos. Correcto, así es. Ese enfoque es que luego se confunde uno y dice, pues para el caso es lo mismo, pero no necesariamente, ¿verdad? Hay que diferenciar Exacto. castigo y consecuencia, que es como un costo. De acuerdo. Doctora Guillermina Mejía, adolescentóloga, que ahora ya conocemos que existe esa especialidad. Muchísimas gracias por tu tiempo, Exacto. por tu espacio. Gracias a ustedes por acompañarnos y por también estar presentes y estar pendientes de los temas que manejamos siempre aquí. Estamos para el siguiente espacio, el siguiente jueves. No sé si hay algún otro punto que tú consideres que tenemos que tocar para cerrar, doctora. Hay una pregunta más, Mari. Sí, adelante, Jorge. Sí, Es que no la veo. Diana Guzmán pregunta, mi hija tiene 13 años y se la pasa encerrada en su recámara. Trato de integrarla a nosotros, pero se irrita y siempre dice, por eso no estoy con ustedes. Si le digo que ayude a sus labores domésticas, se enoja. ¿Qué nos comentas, Sí. doctor? Muy importante. Esto es así como casi que de todos los días, ¿verdad? Entonces, la autoridad son los papás. ¿Qué hay que hacer? Establecer tiempos en donde ella puede estar en su cuarto con su privacidad y tiempos en los que tiene que como compartir, convivir. Es decir, la hora de la comida es en la mesa, sin celular y en familia, aprovechando la pandemia y el home office. Si no quiere, no come, pero no puede ir a media tarde al refrigerador a sacar las cosas, porque si no, entonces da lo mismo. Si hay un sobreconsentimiento o sobreprotección, es que me preocupa que no coma. Entonces por eso va en la tarde y se lleva a su recámara y ahí come. No. Las reglas son así. Si tú te quedas en tu cuarto todo el tiempo, me llevo el módem y no hay señal en tu cuarto. Porque aquí en familia hay que compartir. Si yo quiero todo el tiempo estar al pendiente de mi hija, claro que la hija se va a sentir absolutamente saturada. Ahora, a esta edad yo le recomendaría no permitir que la puerta esté cerrada con llave. Sí permitir que la puerta esté cerrada normal, pero cada vez que alguien va a entrar a ese cuarto, tiene que tocar. Mijita, voy a pasar a dejar tu ropa. Y aprovecho para echar un ojo qué está pasando, qué está sucediendo. Establecer los horarios de la supervisión del cuarto. Establecer como regla de casa que se abren las ventanas y las cortinas, porque hay adolescentes que se la pasan en la oscuridad en pleno. ¿Qué te parece si aprovechamos para que tú pintes una pared del color que a ti te guste? Y ahí podemos buscar esta manera lúdica de poder, no a través del interrogatorio. ¿Qué tienes? ¿Por qué estás así? ¿Qué te pasa? ¿Qué sé yo? Sonó el teléfono, ¿qué te dicen tus amigas? Porque esa es como la parte linda que queremos hacer las mamás y que normalmente no resulta para nada. A la hora de la comida yo puedo comentar. Es que estoy muy presionada porque mi jefe en lugar de respetar la home office, pues resulta que ahora el trabajo en casa se alarga hasta las 10 de la noche y me parece un abuso y que no. Y entonces ahí el adolescente entra y dice, sí, también los profesores están dejando un chorro de tarea, que se creen y que, ¿no? Y entonces empiezan a participar de una manera diferente y a conectar con lo que a mí me pasa. Qué oso con esta pandemia, estoy hasta el queque. Sí, mamá, yo también estoy hasta el queque. Y entonces ya no es cuestionar, sino es empatar desde emociones parecidas, pero obviamente a un nivel adulto y a un nivel adolescente. Y hay que ubicarlas, o sea, para eso es encontrar, escucharlas y ubicar dónde podemos conectar con ellas, Exactamente. como dices, con el corazón. Hay que saber, entendería yo que con el corazón en la mano, ¿no? Que con las emociones que las tienes. Cuando yo digo desde el corazón es, por ejemplo, esta parte de las niñas, que es muy frecuente y sobre todo a la edad de esta chica, ¿no?
ya me sacó la lengua, Pati, la de segundo B. Y es un drama existencial, ¿no? Y si la chica está bonita, vamos a hacerle la ley del hielo, ¿no? Entonces, buscar la manera. Ay, hija, ¿y qué sientes con esta ley del hielo? ¿Qué te, qué te pareció que todas te dieran la espalda? Y no digo, no, hija, es que como tú estás tan bonita, te tienen envidia. No, tú ni caso hagas. Amigas vas a tener muchas. Y esos discursos que hacen que la conversación se cierre en automático. Hay una figura muy importante a nivel del lenguaje que se llama la indagación. Y otra que es muy importante, que es el proponer. La relación de indagar, proponer es 2-1. Indago, en el ejemplo que pongo, y cómo te sientes con esas críticas de estas chicas. Y sigo indagando. Cuando ella dice, no, pues ¿cómo crees que me voy a sentir? No, pues yo te pregunto, porque yo pienso que a lo mejor, pues sí, yo me sentiría muy mal si fuera el caso. Pero claro, ahora de adulta no me lo puedo imaginar porque me da lo mismo que mi vecina del escritorio me diga que me veo fea. Pues a mí no me pasa nada, ¿no? Entonces vuelvo a indagar. ¿En qué parte te molesta más? ¿Qué sientes que te están criticando? ¿Tú qué piensas de esto? Y entonces indago, propongo, indago, propongo. ¿Para qué? Porque si nada más indago, parece un interrogatorio de la PGJ y ahí otra vez caemos en la mamá investigadora. Se cierra. Y si por otro lado solo propongo, entonces también me van a cerrar el canal de comunicación porque me están diciendo lo que tengo que hacer. De esta otra manera, lo que hago es que estrenen su cerebro. Piensa, mijita, ¿qué quieres? ¿Qué te duele? ¿Qué sientes mal? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te sentirías mejor? Porque ya el caso de esta chica ya está hablando, ya está diciendo, por eso no bajo. Pues ahí ya va directo para mamá. Ya refleja algo, claro. Sí, ya refleja. Ya da Entonces, información. esta sería, claro, sería como una estrategia. Y esta última parte, nada más como para cerrar un poco, es qué recomendaciones. Las recomendaciones, sobre todo en estos casos de pandemia, yo sí les recomiendo hacer rutinas. Sobre todo, por ejemplo, hoy tuve un paciente que me decía, ay, pero es que te hacen poner el uniforme en la cámara y que quién sabe qué. Pues sí, hay que levantarse temprano, hay que bañarse, hay que ponerse, aunque sea la camisa o el suéter de la escuela, para saber que ahí está esa rutina de conectarse, la cámara abierta. Los fines de semana, si son papás, mamás juntos, organizar, estructurar algo. Si van a casa de la abuela, ahora que estamos en estas pandemias, o si alguien de la cocina va a ser el conductor asignado para preparar la comida, generar rutinas, hacer pequeños ejercicios de videos. Hoy hay 2000 videos de ejercicio como una forma lúdica de participar en familia. Los hábitos de higiene, de no estar en pijama aunque estén en home office los papás, de bañarse, de cambiarse, de procurar que las horas del sueño pues sean las 7, 8 horas que normalmente tienen. Con los hijos pequeños, tratar de tener turnos, si está papá y mamá. Un rato, tú juegas con él media hora mientras yo sigo en el trabajo. Al ratito comemos todos juntos y después te toca media hora, para que podamos realmente estar ahí. Y con los adolescentes, pues compartir lo que vieron en línea. Ver una película, compartir con ellos la película, el videojuego. No tenemos que jugar con ellos, nada más que nos platiquen y nos compartan. Yo creo que estos son momentos muy importantes y también este otro que no debemos olvidar, el espacio personal de la pareja. Nada de que hoy todos los niños se duermen en la cama con papá y mamá. O sea, no. La pareja necesita sus espacios para platicar de lo suyo y no todo es hijos, trabajo, carencias económicas, alimentarias. Para que sobreviva No. el matrimonio, doctora, porque si no, Pues claro. Y no la es familia, sostenible. ¿no? Claro. Exacto. Oye, Exacto. te digo otros comentarios que hay. Uno de Federico Guerrero. Buenos tips para el trato con los adolescentes. Gracias, Federico. Pregunta, Yola Cabello.
Gracias por compartir, pero ¿cuántas veces hay que repetirles una instrucción a los adolescentes? Es pregunta. Dice, al mío le repito la misma tarea todos los días. Llevamos así 4 meses. Si le pongo consecuencia por no hacerlo, no le importa y continúa igual. Sí, no la tiene fácil, Sí. Sayola. No, no, esto es lo típico en la adolescencia. Yo les comentaba que es una columna en un papel de tres columnas. El problema, la regla y la consecuencia. Vamos a suponer que para Yola es que le tocan los trastes los miércoles de la cena y la comida. Pues la regla es lavar los trastes. La consecuencia podrá ser que si no los lava, va a lavar los trastes de todo el fin de semana de toda la familia, ¿no? Si el adolescente no estuvo de acuerdo ni con la regla ni con la consecuencia, no nos sirve para nada. Porque es como un autoritarismo donde yo digo, tú lavas los trastes miércoles y jueves y se acabó. Cuando yo pongo la consecuencia, también tiene que negociar con el adolescente. Una vez que yo pongo mi hojita con estos problemas, reglas y consecuencias, la firma el adolescente y la firma la mamá o el papá y la pego en el refri. Y si el fin de semana no lavó ningún traste, me voy sobre los privilegios del adolescente. Y los adolescentes siempre tienen privilegios. Llámese amigos, internet, dinero, tenis, ropa, novia. Siempre hay algo. Si el adolescente no sabe negociar y no cumple su palabra, nos Bien. vamos sobre la autoridad. Y la autoridad dice que como tú no cumpliste, te quedas 8 días sin el módem para jugar. Y vas a ver que los siguientes 8 días los trastes están limpios. Claro. ¿Estás? Muy bien. Ok, pues Es muchas excelente, gracias. doctora. Y bueno, Federico Guerrero, muchas gracias y felicidades. Gracias, Federico. Gracias a todos por sus comentarios y sus preguntas. Doctora Guille, gracias de verdad por tu espacio y tu Muchas tiempo. gracias. A esta adolescentóloga, la adolescentóloga mayor en México. Y pues Muchas yo creo gracias. que te vamos a estar dando ahí plata para otras ocasiones porque son temas que verdaderamente sí nos interesan, nos preocupan y en este espacio de Plenilunia hay muchas mamás que nos siguen, que están pendientes de nuestros temas y pues estos son siempre, ahorita en estos tiempos, muy importantes. Muchas gracias, doctora Guille. Cómo no, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy amables. Nos vemos para el siguiente jueves, no se pierdan nuestro siguiente Facebook Live a las 6 de la tarde y pues estamos aquí en nuestro espacio Plenilunia.